pensamiento marxista. Tenemos aquí diferentes organizaciones presentes. Vamos a estar hablando sobre el marxismo en Puerto Rico. Cada organización va a presentar una ponencia de acuerdo a diferentes puntos que se le habían establecido. Vamos a comenzar con Rumbo Alterno. Ya Carlos Quiroz. Pues la dejo allá. Entonces, nada, le queremos dar la bienvenida, un fuerte aplauso a todas las organizaciones presentes por sacar el tiempo para estar aquí. Y agradecerles también a ustedes por llegar. Sabemos que esto es un momento bien importante para hablar sobre el marxismo, no solamente en Puerto Rico, pero en el mundo entero. Así que nada, les vamos a dar el espacio a los panelistas. 10 minutos, ¿verdad? Pues 10 minutos, sí, déjame poner el... Vamos a ir tomando el tiempo. Igualmente, al final a las preguntas también vamos a dar un espacio, pero también les pedimos, somos muchas personas aquí, así que con las preguntas también les pedimos que consideren el tiempo. Cuando usted diga. Adelante. Bien, buenas tardes a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Mi nombre es Carlos Quiroz, represento el grupo, el colectivo Rumbo Alterno, y agradecemos la oportunidad que se nos brinda para hablar sobre el tema del marxismo en Puerto Rico en la tarde de hoy. Comencemos diciendo que el colectivo Rumbo Alterno es un grupo marxista comprometido con la lucha contra el capitalismo y con la construcción de una nueva sociedad socialista en Puerto Rico y a nivel internacional. Nuestro colectivo forma parte de la Internacional Comunista Revolucionaria, la cual está presente y realiza trabajo político en más de 60 países a través del planeta que cubre los 5 continentes. Parte fundamental de nuestro trabajo político constituye fomentar el estudio del marxismo como base indispensable para entender la naturaleza capitalista colonial de la sociedad en Puerto Rico y para de esta manera participar de manera activa en su transformación. Para adelantar dicho trabajo, publicamos una revista digital que se llama rumboalterno.net, que la pueden buscar en el internet. Estamos en una época propicia para fomentar el estudio del marxismo, pues a raíz de la pandemia del COVID-19, las teorías filosóficas del posmodernismo, las políticas de identidad y el pensamiento decolonial, todas fomentadas desde las universidades, han demostrado que son incapaces de explicar la realidad que vivimos. Y mucho menos sirven como guía para la transformación de dicha realidad. Por el contrario, el marxismo sí nos provee dicha explicación y nos provee la guía para transformar la realidad. Cuando analizamos la historia del marxismo en Puerto Rico, podemos ver que la década de los años 70 del siglo pasado fue la época de mayor auge del estudio y de divulgación del marxismo. Esta época cubre desde la transformación del movimiento pro independencia a Partido Socialista Puertorriqueño en el 1971 hasta la fundación de varios grupos marxistas importantes durante esa década del 70 y a principios de los años 80. Esta época se caracterizó por la divulgación masiva del marxismo, tanto dentro como fuera de la universidad. En el caso de la universidad, de la UPR, hubo una explosión de actividad marxista evidenciada por conferencias, foros como este que se está dando en el día de hoy, debates de todo tipo, publicación de boletines, revistas teóricas. Surgieron librerías marxistas en Río Piedra y los vestíbulos de las facultades de Sociales y Humanidades siempre tenían una mesa de venta de literatura marxista. Ahora bien, lo anterior no quita que durante esa época se cometieron errores en la divulgación y aprendizaje del marxismo. Y ahora que nuevas generaciones retoman el interés por estudiar este tema, resulta indispensable considerar cuáles fueron esos errores para no volver a cometerlos. Porque las nuevas generaciones tienen derecho a cometer errores, pero si van a cometer los mismos errores que cometimos nosotros en el pasado, entonces no ha habido adelante. Con esto en mente, vamos a pasar a examinar muy brevemente 4 de los errores más graves que se han cometido en el estudio del marxismo durante los últimos 60 años. El primer error es el activismo. Uno de los errores más comunes en el aprendizaje del marxismo durante la década de los años 70 y que persiste al día de hoy es lo que podemos definir como activismo. Es la subestimación del estudio de la teoría, pues hay un énfasis desmedido en meter mano, estar en la calle, meter mano en la militancia práctica.
Un activista en aquella época podía leer el manifiesto comunista y ya automáticamente era marxista. Ahora bien, no quiero que se me malinterprete. La militancia práctica es indispensable, como veremos más adelante. Pero la práctica es inútil si no es guiada por la teoría. Por esa razón, Lenin expresó en el 1902, sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimientos revolucionarios. El segundo error en la divulgación y aprendizaje del marxismo ha sido el teoricismo, lo que podemos llamar el enfoque academicista. Este error es lo contrario, el anverso, del activismo, pues prioriza en el estudio de las obras de Marx, pero sin vincular ese estudio con la práctica. Lo peculiar de este error academicista es que mientras más se lee sobre Marx de manera contradictoria, menos se aprende marxismo. Expliquemos. El marxismo no es una doctrina, no es un cuerpo de pensamiento acabado que se encuentra disperso en las obras del comunista alemán. El marxismo es más bien un método para entender y transformar la realidad. Y es importante entender y transformar la realidad. Consideremos una persona que desea ser músico. Para esto lee muchos libros sobre música, estudia su historia, se conoce la biografía de los grandes compositores, pero nuestro aprendiz de músico no vincula esa teoría con la práctica. Ni canta ni toca un instrumento. ¿Podemos considerar como músico a esta persona? Ciertamente no. El problema con el teoricismo es que conoce muy bien la teoría, pero no se provee a sí mismo la oportunidad de que la teoría fundamente acción política alguna. Pero el problema es mucho más grave, pues el estudio de la teoría sin vinculación práctica reside exclusivamente en la cabeza del estudioso. Y en la cabeza pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, nuestro teórico aspirante a músico puede mirar una partitura musical y no la va a ver como una guía para la acción. Lo va a ver como un objeto a ser estudiado. Y como objeto en sí mismo, no hay razón por la cual no debamos cuestionar su existencia. Por ejemplo, ¿por qué en las partituras usamos un pentagrama para leer música de izquierda a derecha? ¿Por qué no mejor de derecha a izquierda? ¿O por qué no somos más democráticos y lo hacemos de abajo hacia arriba? Nuestra pregunta nos puede llevar a concluir que las partituras musicales no sirven, porque a final de cuentas son una imposición que viene desde la Europa imperialista. Quizás debamos buscar un sistema decolonial de notación musical que desafíe las estructuras de poder legadas por el colonialismo. A final de cuentas, los aztecas, los mayas y los taínos conocían la música y no usaban el pentagrama. Y mientras tanto, nuestro aspirante a músico se hace todas estas preguntas, se aleja más y más de su objetivo de ser músico. Se pasa los días cuestionando y deconstruyendo la teoría musical. ¿Y cuál es el fin práctico de todo su estudio? Ninguno. A menos que se trate de un intelectual con interés de publicar novísimos tratados, que lo mantenga vigente en círculos académicos y que lo inviten a múltiples simposios internacionales. Conocemos de algunos de ellos. No debemos olvidar que el propio Marx se burló de los teoricistas y sus fantasiosas elucubraciones cuando expresó en la ideología alemana lo siguiente: entre la filosofía y el estudio del mundo real media la misma relación que entre el onanismo y el amor sexual. Por su parte, Lenin siempre le gustaba citar una frase de Fausto de Goethe, que decía: la teoría, amigo mío, es gris, pero verde es el árbol eterno de la vida. El tercer error que se comete en el estudio del marxismo y que se ha cometido es el individualismo. Este error parte de la premisa de que el marxismo se le puede estudiar de manera individual. Si aceptamos que el marxismo no es una doctrina, sino más bien un método para entender y transformar la realidad, y si aceptamos que el marxismo tiene que estar vinculado a la práctica de transformación de dicha realidad, entonces debemos concluir que el estudio del marxismo no se puede hacer de manera individual, sino más bien tiene que ser un ejercicio colectivo, un ejercicio social. ¿Cuántas veces ustedes han leído un documento y han llegado a unas conclusiones y luego dialogan con otro compañero o compañera sobre el mismo documento y encuentran que sus conclusiones estaban erradas? Así pues, el aprendizaje del marxismo debe ser un ejercicio colectivo mediante el aprendizaje y el intercambio continuo con otras personas.
El cuarto error es el nacionalismo. Este error surge de la creencia de que podemos entender el marxismo desde una óptica criolla o nacionalista. Este error es particularmente grave en Puerto Rico, que es una isla en la cual vivimos literalmente aislados del resto del mundo. Para una gran cantidad de personas, el mundo termina donde comienza la playa. Y así fue, su interés se centra de manera exclusiva en los asuntos nacionales. Para estas personas no les es importante lo que pasa en Francia, o en Argentina, o en China, o en Kenia. Sin embargo, el estudio del marxismo tiene por obligación que incorporar la experiencia internacional. Están diciendo que Carlos Quiroz acaba de coger la cita con la que yo iba a empezar. Hay miles y miles y miles de páginas de escritos de Marx y él decidió coger la cita que yo iba a utilizar, ¿verdad? Gracias, me parece maravilloso, primero que todo, esta actividad. Agradezco al grupo de la clase de pensamiento marxista. Yo, cuando entré a la universidad en 1988, estaba comenzando el proceso de rompimiento de la Unión Soviética y los países de Europa del Este, y la actitud con respecto al socialismo no era la más amigable, aún con aquellos que estábamos en contra de esa política del socialismo realmente existente. Así que esto es un cambio fundamental que se ha dado en la universidad con todos los problemas dentro del contexto neoliberal, que eso quizás es parte de ese problema, quizás podemos hablar un poquito más de eso. Yo vengo de la organización Democracia Socialista, es una organización relativamente nueva. Primero que todo, esto es bien importante. Aquí hay, a pesar de todos los problemas de sectarismo que pueden haber en la izquierda, esto es un ejemplo de que sí se puede trabajar. El compañero Tini, que representa el Movimiento Socialista de Trabajadores, que es la primera organización en la que yo milité y que somos como familia desde ese momento. Así que esto es un ejercicio de cómo unidad de la clase trabajadora se puede dar dentro de una coyuntura. La Organización Democracia Socialista, que se funda es bastante reciente su fundación, viene luego que se rompe el movimiento del socialismo, y es una organización que, además de creer en el socialismo como alternativa, tomando aquella frase de socialismo o barbarie, que el socialismo es la alternativa al sistema capitalista, que aquel adagio que dice que el valor de la mercancía está determinado por el trabajo socialmente necesario para su producción, que implica que el trabajo humano es lo único que crea valor, y a partir de este se dan las condiciones de la explotación, la plusvalía, la acumulación de riqueza y el establecimiento de las distintas opresiones al interior de ese proceso de explotación de clase es fundamental. Así que vengo de una organización que tiene como un elemento importante eso, pero también una organización que dentro de ese contexto evalúa aquellas llamadas políticas de identidad que mencionaba el compañero Carlos Quiroz dentro del contexto de clase. Porque el desarrollo del capitalismo contemporáneo, particularmente, una de las cosas que ha hecho a partir particularmente del rompimiento de ese llamado Fordismo, es la visibilización de la heterogeneidad de la producción, la visibilización de la heterogeneidad de la clase trabajadora. Por tanto, la clase no es un concepto de identidad, sino un concepto de relaciones de producción dentro de la cual se forman un sinnúmero de identidades. ¿Qué quiere decir eso? Que el planteamiento de género no puede estar ajeno al planteamiento de la explotación capitalista. No está subsumido dentro del planteamiento de la explotación capitalista, pero es parte fundamental ese ejercicio de explotación capitalista, que el planteamiento racial, que no podemos obviar que las relaciones raciales que se dan tanto en el contexto del Caribe hispanoparlante, como somos nosotros y como somos nosotras, sino en otros países, está ligado a modos de explotación y a modos de apropiación del trabajo humano para el enriquecimiento de unos pocos. Dentro de ese contexto, la Organización Democracia Socialista es, además de socialista, es feminista, es antirracista y busca la eliminación del sistema capitalista, y la única manera es a través de la lucha, desde las distintas maneras que se pueda dar esa lucha. En ocasiones podemos optar por el paso electoral para adelantar esa lucha, en ocasiones podemos adelantar otras cosas. Lo que siempre está presente como organización es el proceso de la militancia. Y un elemento fundamental que sí lo quiero traer, quizás con esto voy a terminar porque son 10 minutos nada más, y me excuso, es que tiene un carácter ecológico nuestra organización. Me remito entonces a aquello que hablaba Marx de las formas de enajenación, y decía que dentro del trabajo asalariado, que en inglés es más fácil porque es labor and work, pero en español es trabajo y trabajo asalariado, que es trabajo enajenado, y tiene varias formas de enajenación.
y nos enajena el trabajo asalariado de nuestra naturaleza. Y decía Marx que la naturaleza humana, el trabajo es la actividad humana por antonomasia, porque para todo hay que trabajar. Sin embargo, no para todo hay que trabajar de manera asalariada. Que en la medida que el trabajo se convierte en trabajo asalariado, nos separamos de nuestra propia naturaleza, que es trabajar para la subsistencia, y trabajamos para el enriquecimiento. Pero también nos separa de otras trabajadoras y otros trabajadores, nos separa del producto de nuestro trabajo, y en el caso de democracia socialista este elemento es fundamental, nos separa de la naturaleza. Nos separa de la naturaleza porque comenzamos a utilizar la naturaleza para el enriquecimiento, comenzamos a utilizar la naturaleza para hacernos millonarios, hacerse millonarios. Una gente, ¿verdad? Yo siempre doy el ejemplo de los nativos de Alaska. No me acuerdo cómo se llaman los nativos de Alaska. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Gracias. Los nativos de Alaska, que llevan siglos cazando ballenas. Siglos. En Alaska, por el frío, hay que consumir entre 10.000 a 12.000 calorías diarias para mantener el peso. 10.000 a 12.000 calorías diarias para mantener el peso. Por tanto, la ballena, con su calidad de grasa, se usa la piel, se usa la carne de la ballena, comen comunidades completas con esa ballena, y las ballenas nunca han estado en peligro de extinción. Sin embargo, las compañías atuneras, que son gigantescas, multimillonarias, son en gran parte las culpables de ese ejercicio que se da, son las culpables de ese peligro de extinción que tienen muchas ballenas, porque ellos tiran unas redes gigantescas, y en la medida que tiran esas redes para poder pescar la mayor cantidad de atún posible, se enredan las ballenas, y cuando se enredan las ballenas se ahogan. Cosa que cuando yo lo leí por primera vez me pareció curioso, pensando que es un animal que vive en el mar, pero es un mamífero. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida en que esa naturaleza, distinto a lo que hacían los nativos de Alaska, en la utilización para la subsistencia, esa utilización de la naturaleza se da para la explotación de la naturaleza para la ganancia, tenemos un desastre ecológico. Y en la medida en que no podemos visualizarnos dentro del contexto ecológico en que estamos, como parte de un proceso en comunión con la naturaleza, y no quiero que lo confundan con elementos religiosos cuando digo comunión con la naturaleza. Es religioso, dice Mochi, como que es verdad. No olvidemos que hay un trasfondo judeocristiano en todas las posturas marxistas también, ¿verdad? Hay un trasfondo judeocristiano. En la medida que no podemos visualizarnos en comunión con la naturaleza, de manera que podamos subsanar las necesidades nuestras y mantener un entorno que pueda seguir subsanando esa naturaleza, nos crea unos problemas de un desastre ecológico que lo podemos ver que se puede manifestar en esto que vemos ahora, que le llamamos cambio climático, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos dice que no hay cambio climático. Esto yo lo puedo explicar de la manera más sencilla posible. Cuando yo era medio delincuente, cuando era adolescente, yo me acuerdo que nosotros nos íbamos a consumir cannabis, que era ilegal en aquel momento, y había un palo de quenepa, y cuando terminábamos nos daban los mochos y nos sentábamos a comer quenepa, y a comer quenepa, y a comer quenepa, hasta que uno se le pelaban los labios. Ustedes no han comido quenepa, que se le pelan los labios, y terminábamos, estábamos satisfechos y nos íbamos, y aquel palo de quenepa siempre estaba lleno, hasta que a alguien se le ocurrió vender las quenepas. Y el palo, yo no sé si ustedes saben, que si usted coge la fruta antes que esté lista, los árboles tienen una tendencia a dar menos fruto. Ese es el ejemplo en la cotidianidad, en la inmediatez de este problema. Y te lo hicieron rápido. Gracias a las compañeras y compañeros que nos han invitado. El año pasado hubo un foro similar en los estudiantes de la clase, y yo voy a tratar de plantear algo similar a lo que dije en aquel momento, ¿verdad? Tal vez voy a afinar unos puntitos y omitar otros. El MST, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, es una organización socialista que se fundó en 1982 como fusión de dos organizaciones, el Partido Socialista Revolucionario y el Movimiento Socialista Popular. Poco tiempo después de esa fusión se integra una tercera organización, la Liga Internacionalista de Trabajadores. Esas tres organizaciones son las que realmente componen el MST, y ¿verdad? Las menciono y les doy importancia porque esas organizaciones también traen un bagaje, y esa fusión es, ¿verdad?, el fundamento de lo que es el marxismo para efectos del MST. El MST
tiene su brand, su sabor de marxismo, que no es un marxismo tal vez académico, un desarrollo teórico propio que no ha salido tal vez en los libros, pero nuestra aportación, ¿verdad?, a la lucha y la que nos parece de una importancia fundamental en unos puntos particulares, ¿verdad? El compañero Carlos Quiroz mencionaba en la década del 60 hubo, ¿verdad?, un gran florecimiento de los planteamientos marxistas y de las organizaciones marxistas, y estas tres organizaciones surgieron precisamente en la década del 60 y el 70, organizaciones que se plantearon, ¿verdad?, la transformación revolucionaria de Puerto Rico como parte de una transformación que hacía falta en el mundo. El principio marxista básico: transformar la sociedad para eliminar las clases sociales y a largo plazo el Estado. Ese es nuestro ideal, ¿verdad?, el comunismo, ¿verdad?, y el socialismo como una etapa en que trabajamos para esa transformación. Bien, ese marxismo MCTero surge en un proceso de debates con diferentes sectores de la izquierda puertorriqueña. En primer lugar, ¿verdad?, y esto es bien esquemático, aquí hay compañeros que estuvieron en esas discusiones, algunos incluso que fueron miembros del MST o del MSP o del PSR en aquellos momentos, y que tal vez puedan hablar en más detalle. Yo lo puedo dar a grandes rasgos. En primer lugar, el debate con el nacionalismo abierto y velado que existía en la izquierda puertorriqueña en ese momento. Esa nueva lucha de la que proceden estas organizaciones se refleja principalmente o inicialmente en dos organizaciones: el Movimiento Pro Independencia y el Partido Independentista Puertorriqueño. En ambos, uno se convierte rápidamente en el Partido Socialista, digamos rápidamente, se convierte en el Partido Socialista Puertorriqueño, y el otro asume, ¿verdad?, el PIB asume diferentes tonos del socialismo, ¿verdad?, que dependiendo de cada sector tú te referías, pues algunos eran tal vez un poquito más radicales, digamos, marxistas-leninistas, había otros que tenían una cosa más europea, más como los países de los suecos, etcétera, ¿verdad?, y había diferentes tendencias dentro de ese PIB. En ambas instancias, ¿verdad?, esa convivencia entre las diferentes tendencias terminó en rompimiento, ¿verdad? En el caso y yo traje el libro del Pavón, que se llama Ilusión y Ruina, porque lo menciono y lo recomiendo, ¿verdad?, esto a título personal. Me parece un buen resumen, un buen repaso de esos debates de aquella época, de los que yo no participé, pero que me he formado escuchando sobre esos debates, y que creo que cualquier persona que interese el marxismo y el socialismo en Puerto Rico debiera hacer lectura de ese libro. Entonces el MPI pues tiene esa transformación hacia el PSP, pero ese PSP, en esa organización conviven diferentes tendencias, ¿verdad?, y unas que luego se van reconociendo y se van identificando como unas que representaban tal vez una tendencia más nacionalista, y otras que significaban tal vez una tendencia ya más claramente socialista. Incluso le damos contenido de clase, ¿verdad? La tendencia nacionalista era tal vez la de la pequeña burguesía radicalizada, se decía en aquel momento, ¿verdad?, y un análisis que compartimos, y terminó siendo la dominante. El PSP tiene su historia, ¿verdad?, y no es cuestión de entrar en ella, pero sí quiero mencionar que inicialmente el PCR, una de nuestras organizaciones fundadoras, sale del MPI como un sector que busca, ¿verdad?, hacer un proyecto que sea más claramente socialista, que se identifica, ¿verdad?, con el socialismo chino, con el maoísmo, y que hizo, ¿verdad?, un trabajo importante en la lucha de Puerto Rico de esa época. El movimiento socialista popular surge del Partido Independentista Puertorriqueño, y también es un rompimiento que sucede entre los grupos, entre el sector más nacionalista, que era el que terminó dominando, y el sector que buscaba también la construcción de un partido socialista. Luego, con las luchas que se dan en la década del 70, entran en debates luego con los sectores más militaristas, digamos, del movimiento de la izquierda puertorriqueña. Como tengo 5 minutos, no quiero entrar demasiado en eso, pero sí decir que la diferencia, ¿verdad?, o la diferencia fundamental que existía con el sector militarista, ¿verdad?, era una concepción de los militaristas tenían unos especialistas que eran los que iban a luchar contra el Estado, y había que hacer unas acciones que el Estado y enfrentarse directamente contra el Estado, mientras que estas organizaciones que habían salido de aquellas otras organizaciones grandes, ¿verdad?, planteaban que había que organizar desde las bases a los sectores, ¿verdad?, de la clase trabajadora para construir un movimiento. Y ahora ese debate terminó acercando a esas organizaciones. En el 82 se da entonces esa fusión. Ahora, el debate que me parece a mí más importante
y que es el que me parece que define el marxismo mesetero, por decir de verdad ese adjetivo, es el debate que se da luego del 82, luego de esta fusión, en el proceso de que está entrando la tercera organización, AMST también, se da entonces lo que se llamó en aquel momento el debate urgente, ¿verdad? Unos compañeros trajeron un planteamiento de una crítica ya al marxismo como se entendía en todas las organizaciones revolucionarias, que era el marxismo-leninismo. El leninismo, ¿verdad?, la interpretación particular que se le dio en Rusia y que llevó a la revolución triunfante de la revolución bolchevique en el 17, fue el marxismo que todas las organizaciones revolucionarias que iban a transformar la sociedad asumieron. Ahora, en ese momento, ¿verdad?, había quedado demostrado, ¿verdad?, y era evidente la crisis de ese marxismo, de esos estados llamados socialistas que habían, en vez de crear las condiciones para ese comunismo, para esa sociedad sin clases, para esa sociedad sin Estado, habían creado sociedades con un Estado fortalecido. Y entonces había que hacer una reevaluación, por dos razones. Primero, por una cuestión ética, ¿verdad? Nosotros aspiramos a una sociedad en la que estamos oprimiendo más a los trabajadores de lo que hace el capitalismo. Y en segundo lugar, ¿cómo le vamos a vender a los trabajadores y a las masas la idea de hacer esta sociedad socialista, que es tal vez hasta peor que el capitalismo y lo que el capitalismo ofrece? Así que, ¿verdad?, hay una gran reevaluación de todas las posturas marxistas-leninistas y terminan un rompimiento de la organización con el leninismo como modelo organizativo, ¿verdad? Porque un principio que asumió la organización es que la organización debe prefigurar la sociedad a la que aspiramos. Es decir, si nosotros lo que queremos es construir un socialismo que sea más democrático que la democracia burguesa, como lo llamamos en la izquierda, ¿verdad?, pues nosotros aspiramos a una sociedad en que los trabajadores tengan más organizaciones, no el partido único, que es el que predomina en los países más socialistas, en que tenga derecho absoluto a la expresión pública, que tenga derecho a debatir en todas las instancias, que la gente que son los afectados por las decisiones son quienes tienen que tomar las decisiones. Y si eso... Saludos revolucionarios a todos y todas, compañeros, compañeras, camaradas. Soy Gilberto Díaz, represento a la Organización de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social, TEX. Permítame a modo de introducción presentar la organización. Trabajadores y Estudiantes Comunistas es una organización relativamente joven, comunista, marxista-leninista, que busca elevar el nivel de conciencia de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes para consolidar la lucha contra el capitalismo y el imperialismo con una perspectiva de clase, revolucionaria, internacionalista, antirreformista y antirevisionista. Estudiamos y aplicamos el materialismo histórico dialéctico como guía para incitar a la acción política a la clase trabajadora en su marcha hacia la abolición de las clases sociales y como método principal de análisis de la realidad social-económica. Creemos que la teoría del marxismo-leninismo es una guía para la acción. ¿Por qué? Porque el marxismo está profundamente ligado a una filosofía, a un método, el materialismo dialéctico. Por tanto, es imprescindible estudiar esa filosofía para rebatir los argumentos de las teorías burguesas, tanto como para librar una lucha política eficaz. En Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social, pensamos que el militante obrero estudiantil necesita un método de análisis, de razonamiento exacto, para llegar a realizar una acción revolucionaria precisa. Necesita un sistema metódico que no sea un dogma, que le provee de soluciones hechas, sino un método que tome en cuenta acciones, circunstancias que nunca son las mismas. Un sistema que no desligue jamás la teoría de la práctica. Este sistema es la filosofía del materialismo dialéctico, que es la base del marxismo. En efecto, Lenin dijo que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Esto quiere decir, en primer lugar, que hay un vínculo entre la teoría y la práctica. Nuestra organización se distingue de otras organizaciones reformistas que se identifican como socialistas, marxistas y comunistas, pero contrario a nosotros participan en procesos electorales. No somos reformistas, no creemos en métodos de lucha o prácticas legalistas para la consecución del poder.
porque dejan intactas las estructuras económicas, políticas y jurídicas que conforman el sistema capitalista colonial explotador. Nuestra confianza es en la clase trabajadora, con la ideología marxista-leninista. Nos proclamamos abiertamente comunistas, a pesar de lo que significa proclamarse comunista en la colonia del imperio más poderoso de la tierra. Agradecemos este espacio, porque nos permite estimular el pensamiento crítico y la lucha ideológica, entendiendo que entre revolucionarios hay lucha ideológica y con el enemigo lucha de clase. El tema que nos trae aquí hoy es el marxismo en Puerto Rico. ¿Y qué es el marxismo? El marxismo es una ideología elaborada por Marx y Engels para explicar el conflicto antagónico de las sociedades de clase, y posteriormente fue elaborada por Lenin en la etapa conocida como la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo. La historia no es estática, está en continuo movimiento y cambio. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entre esclavos, esclavistas, feudales, siervos, burgueses, proletarios, trabajadores, colonias e imperios. Pero lo que sí es universal es la esencia de la sociedad de clases, la lucha de clases. Y esto se ha intensificado. Mayor pobreza, mayor hambre, mayor inmigración. Puerto Rico como colonia no es la excepción a esta ley universal. Nuestra lucha es similar a los otros pueblos en el sentido de la lucha contra la explotación capitalista, contra el racismo, contra la esclavitud asalariada, contra el coloniaje y contra el imperialismo. Ha habido un desarrollo del marxismo en Puerto Rico. En Puerto Rico se ha utilizado la teoría marxista para tratar de explicar y analizar la realidad social, económica y política puertorriqueña por diferentes organizaciones de la llamada izquierda a través de nuestra historia. Han surgido diversas organizaciones bajo la influencia marxista, tales como el Partido Comunista de Puerto Rico, fundado entre 1934 y 1935, la Liga Socialista, fundada por Juan Antonio Correger en el 1962, el Partido Socialista Puertorriqueño, fundado en la década de los 70, 71 para ser más preciso, entre otras. Pero gran parte de estas organizaciones mantuvieron una postura ambigua ante la participación en el proceso electoral y colaboración de clase. De todas estas, fue la Liga Socialista, dirigida por el comandante Correger, como lo apodaban las organizaciones clandestinas, quienes abiertamente, sin tapujos, abogaban por la independencia de la clase trabajadora a través de la toma del poder dirigida por su Partido Comunista Marxista-Leninista. Decía don Juan, hasta ahora, la burguesía o la pequeña burguesía han sido los que han dirigido la lucha por la independencia. La ideología que ha guiado hasta ahora la lucha por la independencia ha sido el nacionalismo. El nacionalismo es la ideología de la burguesía o la pequeña burguesía. El albisuismo, que es una modalidad del nacionalismo, llevó esta lucha hasta su nivel más alto. Hasta ahora, esta lucha no ha sido superada, ni lo será hasta que la clase obrera, dirigida por su Partido Comunista Marxista-Leninista, tome en sus manos la lucha por la independencia como parte de su emancipación como clase. Y esto debe quedar muy claro. La independencia es solo una parte de la emancipación de la clase obrera, de la lucha por la instalación de la dictadura del proletariado. Nosotros en la Liga Socialista luchamos por este tipo y solo este tipo de independencia, en última instancia por el socialismo, que es la independencia para los trabajadores. Esta es la tarea de la Liga Socialista, llevar a la clase obrera las ideas que corresponden a su necesidad de dirigirlas hacia la toma revolucionaria del poder y a la dictadura del proletariado. Termina la cita. En nuestra opinión, no ha habido un movimiento revolucionario comunista marxista-leninista en Puerto Rico como la Liga Socialista Puertorriqueña, una organización disciplinada, basada en el centralismo democrático, quien defendió los principios del marxismo-leninismo sin caer en el oportunismo, populismo electorero reformista. Puerto Rico nunca pudo desarrollarse como nación capitalista por razones coloniales y establecer una burguesía nacional, diferente a las colonias del pasado,
que estaban subdesarrolladas, se convirtió luego de la Segunda Guerra Mundial en una colonia industrial militar, con un proletariado desarrollado y una agricultura arruinada por el imperialismo norteamericano. Y ha estado controlada política, económica, militarmente por los Estados Unidos desde hace 127 años. Como consecuencia de ser una colonia, no se le permitió a Puerto Rico que se desarrollara una burguesía nacional, aunque sí hubo y hay individuos burgueses, lacayos de la burguesía al servicio del imperio. En cuanto al campesinado, se arruinó la agricultura intencionalmente para crear una dependencia con el imperio y desplazando así gran parte de nuestra población. Por eso es que ante esta realidad, en nuestra organización Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social, abogamos por derrocar el yugo colonial, pero también creemos que no se trata de reemplazar al explotador yanqui por uno criollo. De lo que se trata es de luchar por la independencia de la clase trabajadora y erradicar el sistema de explotación capitalista colonial. Hay quienes piensan que la lucha antiimperialista es una lucha revolucionaria y queremos hacer la aclaración que ser antiimperialista no lo hace ser anticapitalista ni revolucionarios. Es decir, uno puede ser antiimperialista y procapitalista. Tampoco creemos que sea necesario que una vez conseguida la independencia haya que pasar por el proceso de la democracia burguesa, antiimperialista, y luego entrar en la fase de la dictadura del proletariado. Actualmente hay 35 países latinoamericanos independientes y prácticamente todos son neocolonias capitalistas. Ser un país independiente no significa ser un país libre de explotación. Por tanto, nosotros como comunistas abogamos por la independencia de la clase trabajadora para librarse de toda explotación, venga del imperialismo o de los aspirantes burguesía criolla. Decía Lenin, la dialéctica de la historia es tal que el triunfo teórico del marxismo obliga a sus enemigos a disfrazarse de marxistas. El periodo de la preparación de las fuerzas para las grandes batallas lo interpretan en el sentido de renuncia a esas batallas. El mejoramiento y la situación de los esclavos para la lucha contra la esclavitud asalariada lo interpretan en el sentido que los esclavos pueden vender por unas migajas su derecho a la libertad.